Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 11. Capítulo 2. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 8. La autonomía de la voluntad como supremo principio de la moralidad. La autonomía de la voluntad es el estado por el cual ésta es una ley para sí misma, independientemente de cómo están constituidos los objetos del querer. En este sentido, el principio de la autonomía no es más que elegir, de tal manera que las máximas de la elección del querer mismo sean incluidas al mismo tiempo como leyes universales. Que esta regla práctica es un imperativo, es decir, que la voluntad de todo ser racional está vinculada necesariamente a tal regla como su condición, es algo que por el mero análisis de los conceptos integrantes en esta afirmación no puede demostrarse, pues es una proposición sintética. Habría que salirse del conocimiento de los objetos y pasar a una crítica del sujeto, es decir, a una crítica de la razón pura práctica, ya que, al mandar apodícticamente, esa proposición práctica debe poder ser conocida de un modo completamente a priori. Mas este asunto no pertenece propiamente al presente capítulo. En cambio, sí puede mostrarse muy bien por medio de un simple análisis de los conceptos de la moralidad que el citado principio de autonomía es el único principio de la moral, pues de esta manera se halla que debe ser un imperativo categórico que, no obstante, no manda, ni más ni menos que esa autonomía justamente. La heteronomía de la voluntad como origen de todos los principios legítimos de la moralidad. Cuando la voluntad busca la ley que ha de determinarla en algún otro lugar diferente a la aptitud de sus máximas para su propia legislación universal y por lo tanto sale fuera de sí misma a buscar esa ley en la constitución de alguno de sus objetos, se produce entonces, sin lugar a dudas, heteronomía. No es entonces la voluntad la que se da a sí misma la ley, sino que es el objeto, por su relación con la voluntad, el encargado de dar tal ley. Ya sea que descanse la inclinación, ya sea que lo haga en representaciones de la razón, esta relación no hace posibles más que imperativos hipotéticos, tales como debo hacer esto o lo otro porque quiero alguna otra cosa. En cambio, el imperativo moral, o lo que es igual, categórico, sostiene, debo obrar de este o aquel modo al margen absolutamente de lo que yo quiera. Así, por ejemplo, el primero aconseja, no debo menor si quiero conservar la honra, mientras que el segundo me ordena, no debo mentir aunque el mentir no me acarree la menor vergüenza. Este último, pues, debe hacer abstracción de todo objeto, hasta el punto de que no tenga el menor influjo sobre la voluntad, y ello para que la razón práctica, voluntad, no sea una simple administradora de unos intereses extraños, sino para que demuestre su propia autoridad imperativa como suprema legislación. Deberé, por ejemplo, fomentar la felicidad ajena, no porque me importe algo su existencia, por inclinación inmediata o por alguna satisfacción obtenida por la razón de una manera indirecta, sino solamente porque la máxima que la excluyese no podría concebirse en uno y el mismo querer como ley universal. División de todos los principios posibles de la moralidad según el concepto fundamental ya admitido de la heteronomía. Cuando la razón humana, en este como en todos sus usos puros, carece de crítica, intenta primero todos los caminos posibles, ilícitos, antes de conseguir entrar en el único camino verdadero. Todos los principios que pueden adoptarse desde este punto de vista son o empíricos o racionales. Los primeros, derivados del principio de la felicidad, tienen su asiento en el sentimiento ético o en el sentimiento moral. Los segundos, derivados del principio de la perfección, se asientan en el concepto racional de dicha perfección como motivación posible, o bien en el concepto de una perfección sustantiva, la voluntad de Dios, como causa determinante de nuestra voluntad.
Los principios empíricos no sirven nunca como fundamentos de leyes morales, pues la universalidad con que deben valer para todos los seres racionales sin distinción, o lo que es igual, la necesidad práctica e incondicionada que por ello mismo les es atribuida, desaparecen cuando el fundamento de dichos principios se deriva de la peculiar constitución de la naturaleza humana o de las circunstancias contingentes en que se coloca. Ahora bien, el principio de la felicidad resulta ser el más rechazable, no solo porque es falso y porque la experiencia contradice el supuesto de que el bienestar se rige por el buen obrar, no solo porque no contribuye en nada a fundamentar la moralidad, pues es muy distinto hacer un hombre feliz que un hombre bueno, así como igualar a un hombre astutamente entregado a la búsqueda de su provecho con un hombre dedicado a la práctica de la virtud, sino porque reduce la moralidad a resortes que más bien derriban y aniquilan su elevación, juntando en una misma clase de cosas las motivaciones que impulsan a la virtud con aquellas que empujan al vicio, enseñando solamente a hacer bien los cálculos y borrando, en suma, la diferencia específica entre virtud y vicio. En cambio, el sentimiento moral, ese supremo sentido especial, aunque no puede ser más superficial una apelación a este sentido, con la carencia de que quienes no pueden pensar sabrán dirigirse bien por medio del sentir en aquello que se refiere a leyes universales. Y aunque ni los sentimientos, que por naturaleza son infinitamente distintos unos de otros en cuanto al grado, dan una pauta estable del bien y del mal, ni puede uno juzgar válidamente a los demás apoyándose en el sentimiento, está, sin embargo, más cerca de la moralidad y su dignidad, pues tributa a la virtud el honor de atribuirle inmediatamente satisfacción y aprecio sin decirle en su cara, por así decir, que no es su belleza, sino el provecho lo que nos vincula a ella. Entre los principios racionales de la moralidad es preferible, con mucho, el concepto ontológico de la perfección, por vacuo, indeterminado y, en consecuencia, inutilizable que resulte para poder encontrar en el inconmensurable campo de toda la realidad posible la mayor cantidad de bienestar posible para nosotros. Y aunque al distinguir específicamente la realidad de que se está hablando aquí de cualquier otra realidad, tenga dicho concepto una inevitable propensión a dar vueltas en círculo y no le quede más remedio que suponer de antemano la moralidad que debía explicar. Con todo, el concepto ontológico de la perfección es mejor que el concepto teológico, que deriva la moralidad de una voluntad divina perfectísima. Y ello no solo porque no podemos intuir la perfección divina y solo podemos deducirla de nuestros conceptos, entre los cuales el principal es el de la moralidad, sino porque si no hacemos eso, y hacerlo sería cometer un círculo vicioso en la explicación, no nos queda más concepto que la voluntad divina, que el que se deriva de las propiedades de la ambición y el afán de dominio, unidas a las terribles representaciones de la fuerza y la venganza, que habrían de formar el fundamento de un sistema de las costumbres radicalmente opuesto a la de la moralidad. Ahora bien, si yo tuviera que elegir entre el concepto del sentimiento moral y el de la perfección en general, ninguno de los dos lesiona la moral, aun cuando no son aptos tampoco para servirle de fundamento. Me decidiría en favor del segundo, pues al menos, alejando de la sensibilidad la decisión del asunto y trasladándola al tribunal de la pura razón, aunque tampoco puede decidir nada, conserva la idea indeterminada de una voluntad buena en sí, sin falsearla, para una determinación más exacta y precisa. Además, creo que puedo dispensarme de una refutación minuciosa de estos conceptos. Es tan fácil, también la ven, probablemente, aquellos que por su oficio están obligados a pronunciarse a favor de algunas de estas teorías, pues los oyentes no toleran fácilmente la mera suspensión del juicio, que sería trabajo superfluo proceder a tal refutación. Aquí lo único que nos interesa es saber que estos principios no establecen más que heteronomía de la voluntad como fundamento primero de la moralidad, razón por la cual han de fracasar necesariamente. Allí donde un objeto de la voluntad es puesto como fundamento para prescribir a la voluntad la regla que ha de determinarla, esta regla no es más que simple heteronomía.
y el imperativo se halla condicionado del siguiente modo: hay que obrar de tal o cual modo si se quiere este objeto o porque se quiere este objeto. Por consiguiente, no puede nunca mandar moralmente, o lo que es igual, categóricamente, ya sea que el imperativo determine la voluntad por medio de la inclinación, como sucede en el principio de la propia felicidad, ya sea que la determine por medio de la razón dirigida a los objetos de nuestra voluntad posible en general, como ocurre en el principio de la perfección. Resulta que nunca se autodetermina la voluntad de un modo inmediato por la representación de la acción, sino que lo hace solo por los motivos que actúan sobre la voluntad de cara al efecto previsto en la acción. Debo hacer algo porque quiero alguna otra cosa. Y aquí hay que poner como fundamento de mi conducta otra ley, según la cual quiero necesariamente esa otra cosa. Y esa ley, a su vez, necesita de un imperativo que limite esa máxima. En efecto, puesto que el impulso que ha de ejercer sobre la voluntad del sujeto la representación de un objeto posible para nuestras capacidades y según la natural constitución del sujeto, pertenece a la naturaleza de éste, ya sea de la sensibilidad, inclinación o gusto, ya del entendimiento y la razón, que, según la peculiar disposición de su naturaleza, se aplican sobre un objeto con satisfacción. Resulta que quien propiamente establece la ley sería la naturaleza, y esa ley no solamente tiene que ser conocida y demostrada como tal por medio de la experiencia, con lo que sería en sí misma contingente e impropia por ello, para expresar una regla práctica apodíctica, como debe hacerlo la ley moral, sino que es siempre mera heteronomía de la voluntad, pues la voluntad no se da a sí misma la ley, sino que la recibe de un impulso extraño a ella a través de la naturaleza del sujeto, es decir, en concreto, por medio de su peculiar receptividad. Una voluntad absolutamente buena, cuyo principio tiene que ser un imperativo categórico, quedará, pues, indeterminada con respecto a todos los objetos y contendrá solo la forma del querer en general como autonomía. Es decir, que la aptitud que posee la máxima de toda buena voluntad de hacerse a sí misma ley universal es la única ley que se autoimpone la voluntad de todo ser racional sin que intervenga como fundamento ningún impulso o interés. ¿Cómo es posible y por qué es necesaria tal proposición práctica sintética a priori? Constituye un problema cuya solución no cabe en los límites de una metafísica de las costumbres. Tampoco hemos afirmado aquí su verdad ni hemos presumido de tener una demostración en nuestro poder, sino que nos hemos limitado a exponer, una vez desarrollado en general el concepto de moralidad, el hecho de que una autonomía de la voluntad va inevitablemente implícita en dicho concepto, o mejor, le sirve de base. Así pues, quien tenga a la moralidad por algo, y no por una idea quimérica desprovista de verdad, tendrá que admitir asimismo el citado principio de la misma. Este capítulo ha sido, ciertamente, solo analítico, igual que el primero. Pero para que la moralidad no sea un vano fantasma, cosa que de suyo se deducirá si el imperativo categórico y con él la autonomía de la voluntad resultan ser verdaderos y absolutamente necesarios como principios a priori, hace falta un uso sintético posible de la razón pura práctica, algo que no nos es posible adelantar sin que preceda una crítica de esa facultad. En el último capítulo expondremos sus rasgos principales, pues eso es suficiente para nuestro propósito.